Voy a hacer una breve introducción antes de presentarles al distinguidísimo panel que me va a acompañar. La cuarta revolución industrial ha generado impactos muy fuertes en los modelos de negocio de las empresas. Un ejemplo de esto, un fenómeno que surgió con fuerza, fue la plataformización de la economía. Todo tipo de plataformas digitales han surgido para intermediar oferta y demanda de todo tipo de bienes y servicios. Las plataformas digitales han crecido de una manera muy acelerada y, como no podía ser de otra forma, desordenada. Y algunas cosas nos preocupan de este desorden. Una en particular es el bajo nivel de protección con que cuentan estas nuevas formas de empleo, que no se encuadran bien en los marcos de protección social de nuestros países. Han surgido, mientras los estados trabajan en ayornar su sistema de protección social para contemplar estas nuevas formas de trabajo, el sector emprendedor tiene el potencial de contribuir soluciones rápidas a este problema. Han surgido startups que buscan mejorar el nivel de aseguramiento de los trabajadores no tradicionales en verticales como acceso a financiamiento, herramientas de capacitación para recalificación o reconversión laboral, seguros, planes de salud, espacios de representación colectiva, etcétera, etcétera. A estos los llamamos servicios WorkerTech. Y la clave de este ecosistema es que se trata de soluciones digitales que buscan apalancar el poder de la tecnología para poder personalizar el diseño de servicios ajustados a las necesidades y a la capacidad de pago de grupos de trabajadores específicos. Cuando el alcance de este ecosistema, como yo les comentaba, son los trabajadores no tradicionales, que contempla dos grupos principalmente, trabajadores independientes y trabajadores informales. Si aunan estos dos subgrupos, se dan cuenta de la relevancia potencial de este segmento, ya que en muchos de los países de nuestra región estamos hablando de la mayor parte de la fuerza laboral. Hace algunos años empezamos a ver cómo en Estados Unidos y en Europa principalmente empezaron a surgir startups que buscaban emprender en este ecosistema. Y dentro del Grupo BIT generamos una iniciativa con el objetivo de poder impulsar el desarrollo de este ecosistema en nuestra región. Hoy nos enorgullece ver que el ecosistema ya cuenta con una masa crítica de emprendimientos. Solo a modo de ejemplo, en Argentina, donde estamos impulsando el desarrollo del ecosistema en un proyecto junto con Civic House, ya pudimos mapear la existencia de 81 emprendimientos, todos ellos nacidos en los últimos 4 años, de nuevo dando cuenta de este crecimiento acelerado que les comentaba. Las principales verticales que se están desarrollando en Argentina son las de servicios financieros, tanto créditos como seguros, capacitación y herramientas para la formalización laboral y la gestión tributaria. En El Salvador, donde también estamos impulsando el desarrollo del ecosistema de la mano de Casatic, pudimos verificar una tendencia bastante similar en términos de la velocidad de crecimiento del ecosistema y de las principales verticales en las que se está desarrollando. Lo que podría estar hablando de una cierta impronta latinoamericana al desarrollo de este ecosistema. Obviamente sin la posibilidad de extrapolar estos resultados a otros países sin hacer un análisis específico. Bien. Así como las plataformas digitales crecieron de manera acelerada, también lo hizo el ecosistema WorkerTech. Hoy más temprano escuchábamos a NIPI, una WorkerTech que ofrece servicios a trabajadores de reparto. Y Florencia Moroni nos contaba unas cifras increíbles en términos de la velocidad de su crecimiento. Entonces es un ecosistema muy nuevo, que está creciendo de manera muy rápida y nos parece que vale la pena pausar y analizar un poquitito algunos aprendizajes que estamos teniendo en estos años de aciertos y desafíos para entender fundamentalmente cómo podemos construir modelos de negocios que sean rentables y sostenibles y que generen impacto social, que obviamente es el principal interés que tenemos en este ecosistema. Para ayudarnos a pensar este tema, hemos invitado a un distinguido panel de expertos y emprendedores a los que voy a ir invitando para que pasen al escenario y que los conozcan. Tomás Constanzo es cofundador de Wheels, una startup argentina que ofrece soluciones financieras para conductores de plataformas de movilidad.
Wheels es fundamentalmente una empresa de tecnología que desarrolló un motor de riesgo específico para conductores de plataforma, contemplando variables de comportamiento que no entran en un scoring crediticio tradicional. De esta forma, Wheels funciona como un puente con el sistema financiero y así facilita la inclusión financiera de personas que típicamente quedan por fuera del sistema. Wheels recibió un premio en el marco del proyecto WorkerTech en Argentina, impulsado por Civic House con el apoyo de BitLab, premio que utilizó para desarrollar el motor de riesgo enfocado en trabajadores de plataformas de reparto. Bienvenido, Tomás. Marco Sens es cofundador de Help, un marketplace para técnicos de servicio de reforma o reparación del hogar, como ser plomeros, electricistas, carpinteros y otros. Help, además de funcionar como marketplace de trabajos, ofrece servicios WorkerTech a los trabajadores que utilizan su plataforma, incluyendo seguridad social, servicios financieros y capital de trabajo. Con el apoyo de BitLab, Help está implementando un proyecto en México orientado a profundizar el impacto de la plataforma en técnicos del sector informal. Estuardo Escobar, adelante, es cofundador de Sostengo, una startup salvadoreña del segmento InsurTech que ofrece seguros adaptados a las necesidades de trabajadores de plataformas. Sostengo recibió un premio en el marco del proyecto WorkerTech en El Salvador, impulsado por CasaTIC, con el apoyo de BitLab, premio que utilizó para fortalecer sus productos de seguro enfocados en repartidores de plataformas. Bienvenido, Estuardo. Finalmente, en un rol un poco diferente, nos acompaña Oliver Azuara, especialista líder de la División de Mercados Laborales y Protección Social del BID. Oliver lidera la iniciativa Laboratorio de Seguridad Social Digital, una iniciativa impulsada por el BID y BitLab que busca probar y evaluar programas piloto innovadores, utilizando mecanismos de seguro básicos para trabajadores de plataformas digitales en la región. Le damos un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias por estar acá. Bien, Oliver, quisiera empezar con vos para que nos puedas dar un contexto en el marco del cual se está desarrollando este ecosistema. ¿Podrías contarnos, por favor, qué es lo que están viendo en el Laboratorio de Seguridad Social Digital en términos del nivel de aseguramiento de los trabajadores informales independientes y cuáles son las principales áreas de trabajo en esta agenda? Muchísimas gracias, Erika, y muchísimas gracias a todos ustedes, a todos mis colegas del panel. Yo me voy a parar, les voy a presentar rápidamente una serie de hechos que hemos recolectado en el BID, tanto el brazo público como el BitLab. ¿Y cuál es el punto principal que hemos encontrado varios años de trabajo sobre el tema de las plataformas? La tecnología ha llegado, está rompiendo completamente la comunicación, la manera en que convivimos, la manera en que consumimos y, por supuesto, el trabajo. El nombre del juego, pues, es claramente la flexibilidad, ¿no? Es muy fácil hoy en día hacer todas estas cosas desde distintos puntos del mundo y al mismo tiempo interactuar con muchísima gente. El reto para el caso específico del trabajo es que está diseñado, las instituciones laborales están diseñadas para un mundo que fue hace 100 años. Es decir, en particular la seguridad social fue diseñada con reglas en donde la gente trabajaba en un lugar específico y en donde los empleadores pagaban las contribuciones de la gente. Al mismo tiempo, pues esta parte o esta complejidad, nuestra región está caracterizada por tener un porcentaje muy elevado de trabajo independiente. ¿Qué quiere decir esto? La gente en América Latina valoramos mucho el trabajo independiente, no tener horarios específicos, lugares específicos de trabajo, y nosotros lo vemos como una oportunidad. La tecnología la vemos como la oportunidad de poder traer a esta gente a un nuevo ecosistema que le permita estar mejor protegido. Ese es el motivo fundamental del Laboratorio de Seguridad Social Digital, en donde pues es una nueva etapa que hemos hecho junto con el BitLab acerca de cómo se puede mejorar la vida del trabajo independiente. Empezamos con el ahorro voluntario, ahora ya estamos en el aseguramiento comprensivo de todos los trabajadores. Como les decía, son muchísimos millones de personas, estamos hablando del 25% de la fuerza laboral que son independientes, no nada más informales. Esto es 25% de la fuerza laboral de nuestra región, son personas que trabajan desde dentistas, abogados o algunas otras ocupaciones. No necesariamente son personas que están en pobreza. Se caracterizan como informales porque no tienen cobertura de salud ni tampoco están siendo pensionados. Están ahorrando para sus pensiones. Hay diferencias muy importantes dentro de cada país y entre países. Por ejemplo, Perú y México
se caracterizan por no tener absolutamente o tener un porcentaje muy cercano a cero de personas independientes que contribuyen o están aseguradas. Mientras que por el lado de Brasil y Chile, pues hay un porcentaje mucho más alto. ¿Qué es lo que hicimos en el Laboratorio de Seguridad Social Digital? Nos pusimos en los zapatos de los trabajadores y dijimos, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador independiente para cumplir con la reglamentación existente? Puesto que las reformas a la seguridad social, a la salud, a las pensiones, son algo sumamente complicado y en donde pues, los gobiernos tienen que tener un capital político muy elevado. Nosotros dijimos, no podemos estar esperando todo el tiempo y tenemos que empezar a innovar en los distintos procesos que están siguiendo las instituciones para darles oportunidad a más personas de estar aseguradas. Y nos pusimos en sus zapatos y vimos todo lo que tiene que hacer para cada uno de los países en los que hemos trabajado, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Vamos a publicar esto en un reporte próximamente, pero digamos en resumen, lo que existe, o bueno, los principales elementos que van a permitir que esta población de independientes esté asegurada son los siguientes elementos. En primer lugar, el registro electrónico, obviamente, que las personas puedan afiliarse de manera sencilla, agregar todas sus fuentes de ingresos de manera electrónica, es decir, la trazabilidad de todos los ingresos, que haya flexibilidad en los productos de cobertura. ¿Qué quiere decir esto? La seguridad social en particular es un paquete y no hay manera de cambiar las coberturas. Por lo tanto, es importante empezar a obtener evidencia de qué tan flexible, o sea, qué tanta respuesta pueden tener nuevos productos de aseguramiento. El descuento automático en el pago de contribuciones, la coordinación con el sistema fiscal, la coordinación con el sistema financiero y el sistema de pagos, que esto es muy importante y donde hay mucha innovación, así como los incentivos fiscales y eventualmente también la protección social. En todas estas áreas puede haber innovación y en donde creemos que en cada país hay distintos elementos que pueden adaptarse y en donde puede haber muchas oportunidades de negocio para el sector privado. En resumen, nos parece que la seguridad social en América Latina en muchos casos no está adaptada a la realidad de una parte importante de sus mercados laborales. Las reformas para mejorar los sistemas administrativos son viables. No necesitamos partir de reformas muy profundas, aunque obviamente cada país lo puede decidir de acuerdo a sus necesidades y a lo que quiere su población, pero nos parece que hay 3 puntos importantes que se deberían de tomar en cuenta. Uno, la inclusión de esquemas para los trabajadores individuales, el uso de elementos electrónicos y la economía del comportamiento, que es algo que hemos trabajado durante los últimos 8 años en el banco, y la complementariedad entre sistemas. No nada más creer que poniendo o estableciendo un portal vamos a lograr que millones de personas vayan y se inscriban. Con esto los invito a leer la publicación que próximamente estará disponible. Muchas gracias, Oliver. Bien, ahora nos queda más claro cuáles son las prioridades, particularmente de los estados, al momento de ampliar sus esquemas de aseguramiento y que sean inclusivos de las nuevas formas de trabajo. Me gustaría cambiar un poquitito ahora el foco y hablar del sector privado, en particularmente del sector emprendedor. Las startups WorkerTech tienen el potencial de contribuir soluciones rápidas y de esta forma poder brindar beneficios, protecciones a múltiples trabajadores y así generar impacto social. Marco, quisiera hacerte una pregunta a vos. ¿Cuál es el principal impacto social que tienen las startups WorkerTech? En el caso de Help, por ejemplo, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de en qué planos estos servicios están generando impacto en los trabajadores independientes e informales? Muchas gracias, Erika, y pues honrado de participar en el fórum y compartir el escenario con mis colegas panelistas. Beneficios, impacto, mucho. Es tremendo. Nombrar algunos que considero que podría ser el mayor impacto para quien se afilia a las plataformas WorkerTech. El primero, yo le llamaría la certidumbre en ingresos. Tomen en cuenta que normalmente estas personas, al menos en nuestra experiencia, en nuestra plataforma Help, tiene el privilegio de colaborar con plomeros, electricistas, carpinteros, personas que en la economía informal un día tienen trabajo, otro día no hay trabajo y para efectos financieros es una gran barrera el poder planear no solamente tu semana, imagínense, si no puedes saber
si vas a tener trabajo mañana o el fin de semana, cómo vas a poder planear comprar una casa o un automóvil o un proyecto de vida, ¿no? Entonces el tema de una certidumbre de ingresos es fundamental. Las plataformas tienen la virtud de democratizar las tareas. Esto todavía se vuelve más importante para las personas jóvenes que todavía, al menos en el sector en el que participa HELP, que es de mejoramiento al hogar, que es muy parecido a otras profesiones donde vas construyendo tu portafolio. Pues bueno, al principio es todavía más errático el ingreso si no tienes una cartera de clientes, ¿no? La democratización de estas tareas a través de la tecnología facilita el poder tener la semana completa. Es decir, todos los espacios que tal vez no se cumplían se pueden ya sea sustituir o complementar con las plataformas. Dentro de un marco que le llamamos en las WorkerTech meritocracia, es decir, que a través del desempeño o el trabajo que realizas te califica el consumidor y gracias a tu calificación puedes tener acceso a todavía más trabajos. Esa es una forma de incrementar la calidad también del trabajador, porque no solamente se enfoca al trabajo o la tarea que tiene que hacer, delivery, transporte, mejoramiento al hogar, sino también el servicio al cliente, el trato, la imagen, etcétera, ¿no? La credibilidad en estas personas es fundamental y por eso el primer beneficio importante es la certidumbre en ingresos. El segundo es naturaleza de las WorkerTech, es la flexibilidad. Es decir, una persona puede decidir qué día trabajar, en qué horario trabajar, inclusive en nuestra plataforma un plomero puede decir qué tareas de plomería tomar y qué tareas de plomería no tomar. Es decir, a nivel en que yo puedo configurar y personalizar mi vida laboral. Ese es el futuro del trabajo, en donde tú puedes decidir qué tareas especializarte y las WorkerTech te permiten hacer ese tipo de decisiones. Otro importante, la inclusión financiera. Es casi un requisito para cualquier afiliado a las WorkerTech el tener bancarización, es decir, poder tener una tarjeta en donde te hagan depósitos electrónicos y eso les permite abrir una puerta a mucho más instrumentos financieros. Es muy importante este beneficio para los trabajadores. Otro que nos hemos encontrado muy contundente es la educación. En nuestro sector, un trabajador de electricista o carpintero, no generalmente o muy pocas personas estudiaron académicamente su profesión. Es algo empírico, lo heredaron del padre, del abuelo o de algún conocido y en ese sentido hay una brecha muy grande en cuanto a la forma en que entregan su trabajo. Tal vez todos nos habremos dado cuenta cuando recibimos a algún profesional de estos en casa. Uno te da un servicio muy diferente a otro y uno te dice una cosa diferente a otra. Bueno, esa heterogeneidad en los conocimientos, nosotros nos hemos apoyado con las grandes empresas del mundo del mejoramiento al hogar que fabrican aires acondicionados o adhesivos, impermeabilizantes y hemos formado una alianza para educar y poder estandarizar esa brecha en conocimientos. Entonces la educación, ellos aprecian bastante el poder tener acceso incluso a certificaciones que pues hoy día otros actores de la economía pues no les proveen a ellos. Y por último, para no dominar tanto el tema, pero es para nosotros de los más importantes beneficios es el emprendimiento. Es decir, somos un emprendimiento que construye emprendimientos. Y me explico, cuando alguien entra a una plataforma y se afilia, nos da la impresión que es para tener un autoempleo. Yo voy a ser chofer, yo voy a ser repartidor o yo voy a ser plomero. Sin embargo, con el paso del tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que no es un negocio de una persona. Es un dato interesante que les quiero compartir es que en el 70 o más % de los casos que tenemos en nuestra plataforma, hay un rol que atiende clientes, que administra financieramente el negocio y es la esposa del trabajador. Es decir, en un negocio increíblemente masculino tenemos una gran oportunidad de inclusión de género. Y aquí es donde nosotros ya vemos con otros ojos a los afiliados. Ya no los vemos como trabajadores, los vemos como empresarios.
y así los tratamos como negocios familiares. Y esto nos permite crear programas de protección social, es decir, les prestamos dinero para que ellos puedan, como sus propios patrones, pagarse su seguro. Creamos programas educativos para desarrollar habilidades de negocio, no solamente técnicas, y mucho más. Pero bueno, entre muchos beneficios de las Worker Tech, Gracias, Marco. encuentro eso. Muchas gracias. Somos unos convencidos nosotros del impacto social de este segmento y claramente el ejemplo que nos contás de Help lo demuestra. Ahora bien, ese impacto social puede ir de la mano de modelos económicos que sean rentables y sostenibles. ¿Qué opinas, Tomás? La verdad es que para hablar de rentabilidad tenemos que hablar de diseño de producto y tenemos que tener la capacidad de diseñar productos que estén adecuados a las necesidades de nuestro cliente, porque en un mundo en donde hay tantas cosas dando vuelta, cuanto más podamos apuntar a ese nicho, mejor. Y tengo que hablar de dos cosas ahí. Tengo que hablar primero de los datos y después de la agilidad que tenemos los emprendedores. Y el mejor ejemplo es el nuestro, porque hace 2 años descubrimos que estos trabajadores necesitaban financiamiento, necesitaban fondeo. Pero 92 de cada 100 o 9 de cada 10, cuando iban al banco no les daban nada. Y empezamos a preguntarnos por qué el banco no les daba nada. Si algunos trabajadores generan hasta 3 o 4 veces lo que puede ser el salario mínimo. Y nos dimos cuenta que los bancos y el sistema financiero estaban mirando información incorrecta. Y mi abuela decía una frase que es que el trabajo dignifica. Entonces, en nuestro caso, que trabajábamos con trabajadores de la movilidad, que es un segmento específico de la Gig Economy, que hoy se lleva el 60% de la facturación a nivel global, nos dimos cuenta que teníamos que ver cómo manejaban, cómo trabajaban como repartidores y como conductores. Entonces, empezamos a crear un motor de riesgo basado en Behavioral Economics, que miraba 200 data points en el historial de manejo de ese trabajador, gracias a la tecnología. Porque con la tecnología el trabajador podía conectar su cuenta de Uber, su cuenta de Cabify, su cuenta de DoorDash, más de 30 aplicaciones, y nosotros obtenemos ese historial y en menos de 30 segundos le prestamos dinero. Pero se lo acreditamos en menos de 30 segundos, 24/7. Entonces, fundamental acceder a esos datos. Y ahí tengo que hablar de la agilidad de los startups. ¿Por qué? Porque esos datos no existen. Entonces los tenemos que construir. Tenemos que tener la capacidad de generar un modelo de negocio ágil que se pueda adaptar constantemente y si no encuentra lo que necesita, lo tiene que construir. Entonces, creo que el camino hacia la rentabilidad se combina esas dos cosas. De la capacidad de hoy, en un mundo donde la oferta tecnológica es tan amplia y tan diversa, tener la capacidad de desarrollar nichos que son gigantes. Una vez un banco me dijo, no, pero los trabajadores no generan mucho. Y hoy la Gig Economy genera a nivel mundial más de 400 billones de dólares. Y el 60% de eso viene de los trabajadores de plataformas. Y esta no es una economía que nació hace 50 años. Esta economía nació con un loquito que hace 10 años dijo que iba a llamar conductores, ¿no? Y todos lo conocemos que es Uber, ¿no? O sea que en 10 años Uber construyó una industria que hoy emplea a 100 millones de personas. Si no tenemos nosotros la capacidad como emprendedores de ayudar a los gobiernos y a los sistemas financieros tradicionales, de poder construir esa nueva data y de poder diseñar productos a la medida de las necesidades, la rentabilidad no va a ser posible. Gracias, Tomás. Está claro entonces, ¿no? La clave son los datos. La clave son los datos y cómo usar esos datos para ajustar el diseño de productos y servicios y para hacerlo de manera rápida. Me gustaría, Estuardo, que nos comentes, por favor, un ejemplo de cómo esto funciona en el caso de Sostengo. Sí, totalmente de acuerdo con Tomás, los datos son fundamentales. Nuestro core business de seguro es datos, es entender el riesgo, a quién estamos cubriendo, cómo nosotros creamos productos y cómo podemos identificar los diferentes productos que ofrecemos a este segmento en específico de WorkerTech. Muchos focus groups, por supuesto, y nos enfocamos en 2 factores importantes que nos ayudan a entender mucho mejor y a poder ser más ágil a la hora de realizar un producto para ellos. Uno es el lado económico en el aspecto de cuál es la capacidad de poder pagar un producto financiero como es el seguro. De ese lado nosotros podemos entender
cuál es la necesidad puntual, pero no solo la necesidad puntual en cobertura, sino que en necesidad o cuánto podrían pagar por un servicio, ¿verdad? Y número dos, y creo que es importante, vemos en industria tradicional de seguros productos muy encajonados, que lo llamamos, que no se pueden personalizar. No se pueden personalizar coberturas, para mencionar una, cobertura internacional. La mayoría de las personas no salen del país. ¿Para qué tener una cobertura internacional? Ahí es donde la propuesta de valor que viene de poder personalizar un producto de seguros es bien importante para ese sector. Y tal vez para dar dos ejemplos importantes de cómo vamos adaptando nosotros los productos de seguro. Uno, bien importante, lo mencionamos hace poco, seguro de vida. Seguro de vida, haciendo estos focus group, salió la idea y una idea en común en este segmento. Un seguro de vida, lastimosamente falleces y hay una indemnización monetaria. Pero decía, pero ¿por qué no esta solución me da, en vez de darme dinero, que me dé la educación de mis hijos, para que ya se pague la universidad? Caso puntual número 2, y lo vemos muy seguido en el ámbito de delivery, vemos mujeres, madres, incluso muchas veces solteras, en el que el día de laboral no saben a dónde dejar a sus hijos, ¿verdad? Un problema bastante negativo para no poder, con esas flexibilidades donde ellas pueden optar qué horarios poder hacer, pero ahí es donde nosotros brindamos, por ejemplo, esa cobertura de poderte dar accesibilidad a guarderías, ¿verdad? En el que ellas puedan ir a dejar a sus hijos y así poder seguir laborando. Esos dos ejemplos son bastante importantes que hemos visto de cómo el segmento va necesitando coberturas que les impacten en su día a día. Y esa adaptación es la que hace que sea rentable. Lo que yo no entiendo es, o bueno, me gustaría preguntarte, Tomás, ¿por qué, si estamos hablando de modelos de negocio que claramente son rentables, si es un segmento que genera modelos de negocios rentables, ¿por qué no están entrando entonces los grandes players? ¿Por qué no tenemos compañías de seguro brindando servicios WorkerTech? ¿Por qué no tenemos bancos brindando servicios WorkerTech? Porque si funcionó durante 100 años, ¿por qué va a dejar de funcionar ahora? Creo que hablar de esto puntualmente requiere hablar de innovación. Y me parece que todos podemos tener un ejemplo de un banco o de un gobierno que todavía está en proceso de digitalización, que es algo que arrancó hace 20 años atrás. Entonces, lo que ocurre es que los procesos burocráticos, las grandes estructuras, los modelos tradicionales de la banca, los modelos tradicionales del aseguramiento, hoy siguen con las mismas reglas que hace 50, 100 años. Entonces, lo que ocurre con estas entidades tradicionales es que durante mucho tiempo vieron en los emprendedores la competencia. Entonces, lo que ocurrió en los últimos años es que cambió el enfoque a una palabra que a mí me gusta decir que es competencia, ¿no? A través del fomento de la innovación, a través de la creación de espacios de Open Innovation, donde el player corporativo de alguna manera trae la problemática, empezó a encontrar de a poco y en un proceso muy gradual en los emprendimientos la velocidad que necesitaba. Hoy, a modo de ejemplo, si un banco quisiera conectar la tecnología que le permitiría alcanzar a millones de trabajadores a la tecnología de Wheels, le tomaría unos días. De lo que digo y lo que hago, ¿no? Tiene que haber un poco de coherencia. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que los bancos, las compañías de seguros y cada player tradicional de cada industria está empezando a entender a los startups como un vehículo para llegar a la innovación de manera mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tiene acceso a información, tiene acceso a datos, tiene acceso a modelos de negocios súper ágiles que cambian en semanas, pero les está tomando su tiempo y lo que me preocupa a mí, sin ánimos de criticar a nadie, es que siempre están atrás de la pelota. Entonces, si la economía, si 100 millones de trabajadores y 400 billones de dólares se generaron en los últimos 10 años, ¿qué más necesitan para aumentar esa velocidad? ¿Qué más necesitan para romper con esos modelos tradicionales que hoy están dejando millones de personas afuera del sistema? Así que creo que te respondo con una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué
qué tenemos que hacer desde el ecosistema de innovación, qué tenemos que hacer desde espacios como el BitLab Forum para poder fomentar ese espacio compartido, para poder fomentar esa competencia, porque definitivamente los necesitamos. Porque no es que propongo algo que dejen los bancos. No, yo propongo una manera de acercarles a los bancos a millones de personas que hoy necesitan financiamiento, que necesitan un microcrédito, que necesitan cargarle nafta, combustible, benzina, no sé cómo le dicen, al auto. Entonces, nada, te dejo esa pregunta. ¿Qué hace falta para que podamos crear más espacios como este? Porque la realidad es que de nuestro lado estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para colaborar. Porque lo que me hace dormir a la noche y lo que me despierta a la mañana es que con las 37.800 líneas de código que tiene mi plataforma, yo puedo impactar a la vida de 100 millones de personas. Entonces, ¿qué estamos esperando para que eso pase? Buena pregunta, Tomás. Y sí creemos que la oportunidad es grande, definitivamente, aunando justamente estas virtudes que tienen el sector emprendedor y quizás los sectores más tradicionales y de la mano del Estado, ¿no? Pero bueno, más allá de que la oportunidad es grande, sabemos que no todo es color de rosas. Vos estás identificando claramente algunas áreas rispideces que hace falta limar. Y a mí me gustaría preguntarle a Marco y a Estuardo que puedan comentarnos un poquito qué otros desafíos están encontrando las startups del ecosistema WorkerTech para poder desarrollar soluciones que sean escalables, soluciones que tengan amplio alcance. Marco, ¿quieres empezar vos? Sí, desafíos hay bastantes también, al igual que oportunidades. Uno de los principales tiene que ver con la adopción de una cultura tecnológica de parte de los workers. Y me explico, porque aun y cuando hay una altísima penetración de teléfonos móviles, eso no necesariamente significa el que se utilice como una herramienta de trabajo. Seguramente de entretenimiento sí, pero todas las aplicaciones o plataformas de WorkerTech requieren al trabajador utilizar el móvil para anotar tareas o utilizar ciertos protocolos para hacerlo. Imagínense los corporativos y quienes tienen el privilegio o tenemos de trabajar en una oficina con aire acondicionado y los grandes consultores que llegan y hacen estos proyectos de transformación digital a gente educada con títulos universitarios y cuesta billones hacer eso y cuesta trabajo hacer ese cambio de mentalidad en este segmento educado. Imagínense qué reto es hacer esa transformación digital quienes trabajan todos los días en campo, quienes su tarea es manejar todo el día o hacer labores en el hogar. Entonces es un reto, es un desafío importante que también nos invita precisamente a crear los modelos que faciliten esa transición a la adopción digital. Otro reto también es la brecha de herramientas financieras, es decir, lo mencioné hace un momento, el poder bancarizarse. Muchos se resisten a bancarizarse y también incluso a la formalidad. Sataniza este sector el afiliarse a declarar impuestos y también eso requiere como desafío un trabajo importante de educar y de presentarle los beneficios. Otro que vemos, y lo mencionó Tomás, es la velocidad diferente en la que se mueven las WorkerTech a la que se mueven los marcos regulatorios. Las operan la dificultad de poder salir adelante. Son gente que quiere mantener a sus familias, quiere un trabajo digno y se encuentran en ocasiones con barreras complicadas porque la velocidad en la que se mueven muchas regulaciones no es la velocidad en la que se mueve la innovación o la tecnología, ¿no? Entonces yo considero algunos de esos retos. Gracias, Marco. Estuardo, ¿te gustaría ampliar? Sí, de acuerdo. Creo que se ha venido hablando desde el principio mucho también educación y creo que lo englobara yo a no solo educación a los mismos WorkerTechs, sino que educación al propio ecosistema en general. ¿A qué me refiero al ecosistema en general? Tanto startups, de nosotros educarnos de cómo va creciendo este segmento, de educarnos de qué beneficios necesitan estos WorkerTechs, de educar justamente como decía Marco a los propios WorkerTechs en
educación financiera, por ejemplo, que es bien importante, pero también ir educando. Nadie ha hablado de los gobiernos, ¿verdad? De los reguladores, que porque nos agarró por sorpresa este segmento, no se han ido regulando de una manera ordenada, y creo que también necesitamos esa educación de los estados, de los gobiernos, en el que puedan apoyar y verdaderamente ver el beneficio de justamente este segmento que está creciendo. Y por último diría que también educar parte del ecosistema a los propios inversores que le apuesten a estos startups y a estas soluciones que están surgiendo para este segmento, y así creería que lo englobamos todo a un ecosistema mucho más educado, y creo que esto va a apoyar a impulsar estas soluciones y estos beneficios. Gracias, Estuardo. Yo tengo dos preguntitas más rápidas y mientras tanto los voy invitando. Vamos a tener seguramente espacio para una o dos preguntitas a que las vayan pensando en caso que las quieran hacer al final. Mi anteúltima pregunta nos invita a pensar un poquitito en la visión a mediano plazo. Conforme estos modelos de negocio se van consolidando, tanto plataformas como el ecosistema WorkerTech, se van haciendo aparentes las virtudes y los desafíos que conllevan. Y con el tiempo la sociedad va empezando a demandar ciertas soluciones, ciertas respuestas, y los estados avanzan en procesos de regulación. No quiero entrar en el tema de la regulación de la vinculación laboral, porque eso ya fue ampliamente y sigue siendo ampliamente discutido, pero sí me gustaría entender cuál es el rol que les compete a las startups en estos procesos de regulación, para lo cual te molesto, Tomás. Me parece que es fundamental, lo venimos charlando y salió en todas las conversaciones. Las startups contamos por qué somos de crecimiento exponencial, porque tenemos la capacidad de, si vamos a fallar, lo vamos a hacer rápido. Y vamos a iterar nuestros productos, y vamos a lanzar un prototipo, y vamos a adaptar, y vamos a hacer un market sizing, y vamos a levantar inversión, y vamos a conocer en mucha profundidad el segmento en el que estamos trabajando. Y eso creo que hace que las startups sean una gran oportunidad en los procesos previos a la regulación, en representar esa voz en las mesas de diálogo. En Argentina existen 8 proyectos con estado parlamentario para regular esta actividad, pero 7 proponen que metamos a los trabajadores en las leyes laborales tradicionales. ¿Por qué? Porque me imagino que nadie habló con las plataformas, nadie habló con los trabajadores, nadie habló con las startups que conocen ese mercado. Entonces, nosotros hoy contamos, creo yo, con información que no tiene que ver con la variable dura de la actividad económica que se genera alrededor de esta industria, sino con variables muy complementarias a eso. Que es que yo te podría decir cuál es el promedio de edad, te podría decir cuántas mujeres, te podría decir quiénes son mis 4 arquetipos, te podría decir la importancia de los migrantes en estas actividades económicas, te podría decir qué soluciones se probaron y cuáles funcionaron y cuáles no, te podría decir cuánto tiempo manejan. Digamos, tenemos un montón de información y me parece que acá hay una doble vara o dos lados de la misma moneda. La primera es que creo que los gobiernos, los organismos multilaterales y todos los que están involucrados en los procesos regulatorios tienen que empezar a pensar en las startups como una fuente de información. Y la segunda tiene que ver con que también nosotros como startups reclamemos ese lugar en las mesas de diálogo. Creo que tenemos mucha información para que los gobiernos no cometan errores. Y no quiero decir que siempre los gobiernos se equivoquen, pero los gobiernos siempre van atrás de la pelota. Entonces me parece que existe una oportunidad muy importante en estos espacios de fomento de la innovación para que de una vez por todas los gobiernos empiecen a estar adelante y empiecen a entender estas industrias y que las regulaciones realmente después resulten de un proceso consuetudinario en donde la regulación realmente responde a las necesidades de los trabajadores y no después una regulación que dura 2 años y que después no funciona y que impacta negativamente, que después el Congreso la decide para atrás y depende de qué político está. Creo que podemos aportar mucho. Gracias. Y creo que tenemos que reclamar el lugar para hacerlo. Gracias. Y Oliver, mi última pregunta es para vos. Súper rápido. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es que hay mucha oportunidad de negocio en todos estos procesos que hemos mapeado, mucha innovación que los gobiernos pueden escuchar y los multilaterales también, y sobre todo entender que como cuando fueron diseñadas muchas instituciones no era factible llegar a las personas de manera individual porque era prohibitivamente costoso.
La tecnología eso nos está permitiendo, nos ha bajado los costos al piso. Una solución lo puedes ocupar para una persona o para 10 millones. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto y tratar de acercar estas soluciones a los gobiernos y mostrar la evidencia de que funciona. Yo creo que ahí hay mucho espacio. Bueno, lamentablemente me están diciendo por cucaracha que no hay espacio para preguntas del público, así que disculpas que prometí algo que no, pero contamos con estos grandiosos panelistas que van a estar acá circulando y a quienes podemos poner en contacto con quien quiera hacerles preguntas o vincularse, hacer alianzas, lo que fuera. Entonces, disculpas que no hay espacio ahora, pero sí me ofrezco personalmente y cualquiera de BitLab para hacer el vínculo en caso de que quieran conocerlos más y poder ampliar estos temas con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes, que realmente ha sido hermoso escucharlos. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, Erika, Oliver, Tomás, por acompañarnos.